Bueno, Usted me dice, madre, cuando quiere empezar. sí, ya, cuando quiera usted, Prabhu. Bueno, Hare Krishna, devotos, gracias por la invitación. Digo, gracias a usted. Vamos a hablar entonces un poquito del Bhagavad Gita. Yo elegí un verso del capítulo 14 para dar pie, un verso famoso. Capítulo 14 del Bhagavad Gita se llama Las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, Onamo Bhagavate Vasudevaya, Onamo Bhagavate Vasudevaya, Onamo Bhagavate Vasudevaya. Manchayo Vyavicharena Bhakti Yogena Sevate, Sagunan Samatitya Ituam Brahmavuyaya Kalpate. La traducción dice: aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Esa es la traducción. El significado dice: este verso es una respuesta a la tercera pregunta de Arjuna. ¿Cuál es el medio para llegar a la posición trascendental? Como se explicó antes, el mundo material está actuando bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. No hay que dejarse perturbar por las actividades de las modalidades de la naturaleza. En vez de poner su conciencia en esas actividades, uno puede trasladar su conciencia hacia las actividades que son para Krishna. Las actividades que son para Krishna se conocen como Bhakti Yoga. El actuar siempre por Krishna, eso es Bhakti Yoga, ¿no? El actuar siempre por Krishna. Esto no solo se refiere a Krishna, sino también a sus diferentes expansiones plenarias, tales como Rama y Narayana. Él tiene infinidad de expansiones. Aquel que está dedicado al servicio de cualquiera de estas formas de Krishna o de sus expansiones plenarias, se considera que está situado en el plano trascendental. Uno también debe notar que todas las formas de Krishna son plenamente trascendentales, bienaventuradas, están colmadas de conocimiento y son eternas. Esas personalidades de Dios son omnipotentes y omniscientes y poseen todas las cualidades trascendentales. De modo que si uno se dedica al servicio de Krishna o de sus expansiones plenarias con una determinación firme, pese a que esas modalidades de la naturaleza material son muy difíciles de superar, uno puede superarlas fácilmente. Esto ya se ha explicado en el capítulo 7. Aquel que se entrega a Krishna supera de inmediato la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Hallarse en estado de conciencia de Krishna o en el servicio devocional significa llegar a un estado de igualdad con Krishna. El Señor dice que su naturaleza es eterna, bienaventurada y que está colmada de conocimiento. Las entidades vivientes son parte integral del Supremo. Tal como las partículas de oro son parte de una mina de oro. Así pues, la entidad viviente, en su posición espiritual, es igual al oro, de la misma calidad que Krishna. La diferencia de individualidad continúa, pues de lo contrario no habría posibilidad de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa que el Señor está presente, el devoto está presente, y las actividades de intercambio de amor entre el Señor y el devoto está presente. Luego, la individualidad de dos personas está presente en la suprema personalidad de Dios, y la persona individual, pues, si no, el Bhakti Yoga no tendría sentido. Si uno no está situado en la misma posición trascendental que el Señor, no puede servir al Señor Supremo. Para ser un asistente personal de un rey se debe adquirir las cualidades correspondientes. Así pues, la cualidad es la de volverse Brahman, o la de liberarse de toda contaminación material. En la literatura védica se dice, Brahmaiva san Brahmapyati. Uno puede llegar al Brahman
supremo si se vuelve Brahman. Eso significa que uno debe volverse cualitativamente igual que Brahman. Al llegar al Brahman, uno no pierde su eterna identidad. Brahman de alma individual. Entonces, de nuevo, el verso dice: Manchayo vicharena bhaktiyo enasevate sagunan samatityaituam brahma uyaya kalpate. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Bueno, entonces, en este capítulo 14, como lo dice el título, Krishna lo instruye a Arjuna sobre el efecto que tienen las modalidades de la naturaleza sobre nosotros cuando estamos encarnados. El alma es pura, el alma somos nosotros, la conciencia, pero por afinidad con la naturaleza material uno toma un cuerpo. Y eso se define en el Bhagavad Gita como encarnar, tener un deja. Un deja es un ser encarnado. También se le dice a veces al cuerpo shariram, que también significa estar adentro de un cuerpo, ¿no? En fin, hay Dejín, por ejemplo, aquel que ha adquirido un cuerpo. Significa que nosotros no somos el cuerpo, pero que de alguna manera, por afinidad, por deseo separatista, adquirimos uno. Y una vez que adquirimos ese cuerpo, nos sentimos identificados con ese cuerpo. Y nacemos en el seno de la naturaleza material. Y en ese seno de la naturaleza material obtenemos determinadas tendencias. Esas tendencias son cualidades que no podemos evitar, porque esas modalidades que nos afectan nos impelen a actuar de una manera determinada. Y eso es lo que le está diciendo Arjuna, Krishna a Arjuna en el capítulo 14. Le dice que esas modalidades de la naturaleza tienen características y que nadie puede liberarse de ellas, porque se llaman gunas. Guna en sánscrito significa sogas, y es bastante textual el efecto de la modalidad, como una soga, como una cuerda que lo ata a uno y lo lleva en una dirección. Entonces, toda la descripción que se hace en el capítulo 14 es de los efectos de las modalidades. Como es la persona que está en la ignorancia, por ejemplo, que se atrae a un cierto tipo de felicidad, a un cierto tipo de comida, a un cierto tipo de actividad. O como es la persona que está en la pasión o en la bondad. Y entonces la persona sádvica en la bondad actúa sin interés para el beneficio de todo el mundo. La persona rayásica en la modalidad de la pasión siempre busca un resultado inmediato por lo que está haciendo. Y en la ignorancia nunca sabe lo que tiene que hacer. Todo lo que hace siempre es un despropósito, siempre es perjudicial para sí misma y para los otros. Entonces eso es un concepto muy amplio de lo que se habla en el capítulo 14. Por supuesto que se describe mucho más que eso. Pero en un momento Arjuna le dice, pero ¿cómo es la persona que superó las modalidades de la naturaleza? ¿Qué características tiene? Esa pregunta Arjuna ya se la había hecho al principio del Bhagavad Gita a Krishna. Y Krishna se la había contestado. Pero después de preguntarle esto, ¿por qué vuelve a preguntarle en el capítulo 14? Porque le adiciona una inquietud más. Le dice, ¿y cómo
puede la persona llegar a ese estado. O sea, cómo es, por un lado, la persona que trascendió las modalidades y cómo puede llegar a ese estado. Entonces, la verdad es que Krishna hasta este punto le había descrito con bastante lujo de detalles los 3 procesos de yoga fundamentales que son esbozados en el capítulo 2 y que después se lo describe a lo largo de todo el Bhagavad Gita. Y esos procesos son el Karma Yoga, el Jnana y el Dhyana. El Karma Yoga es el yoga de la acción, en lo que uno sigue principios regulativos, como se hace en cualquier religión, y ese tipo de yoga lleva a los planetas celestiales, pero si la persona consigue desapegarse del deseo mientras practica ese tipo de yoga, entonces se lo llama Niskama Karma Yoga, o sea que la persona ejecuta los deberes, pero no lo hace con apego al resultado. Eso es lo que le sugiere Krishna en el Bhagavad Gita. Le dice, Karmani eva dikarastema fale sukadachana. Le dice, tenés derecho a actuar, pero no al resultado de lo que haces. Esto fue el Karma Yoga. La esencia del Karma Yoga es actuar dentro del Dharma, dentro de la religión. Pero el Niskama Karma Yoga, que es superior, es actuar dentro de la religión, pero sin deseos, sin buscar un resultado por lo que uno hace. Las personas religiosas, por lo general, ¿qué es lo que hacen? Tienen deseo de tener algún tipo de bienestar. Por ejemplo, de prosperar económicamente o de tener reconocimiento dentro de la sociedad, dentro del grupo donde están, tener buenos hijos, en fin, tener poder si son personas que ejercen poder. Esos deseos se satisfacen cuando uno hace karma yoga, por eso se lo llama a ese proceso el proceso para satisfacer los deseos. El Dharma es eso, el proceso para satisfacer los deseos. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Por practicar Dharma viene Artha, Kama y Moksha. Desarrollo de bienestar, de los deseos, satisfacción de los deseos, de los kamas. Y puede ser Moksha. ¿Qué es Moksha? Moksha significa liberarse. Si la persona se practicó un karma yoga religioso y de manera consciente, si lo hizo con aptitud, entonces puede ser que desarrolle desapego de las acciones, y eso es moksha, busca liberación, ¿no? Busca liberarse del deseo material. Entonces, eso también es llamado, como dijimos antes, Naiskama Karma, o sea que la persona ya no actúa dentro del Dharma para obtener algo, sino que lo hace solamente por cuestión de deber. Entonces, por eso Krishna ya le había anticipado a Arjuna en el capítulo 2, le dijo que peleara solamente por deber, y que si lo hacía así no iba a tener consecuencias lo que hiciera. Aunque fuera una acción, no iba a tener consecuencias. Entonces, le dijo que en el estatus de un kshatriya era una buena opción. Le dijo que no tuviera apego al triunfo ni al fracaso dentro de lo que hacía. Y si actuaba así, no había pecado. Bueno, este era el concepto entonces del karma yoga y de su perfección. La perfección del karma yoga es llegar a no tener deseos cuando uno actúa, llegar al niskama.
Niskama significa eso, sin deseo, porque kama significa deseo. Entonces, Niskama Karma Yoga es actuar sin deseo, y esa es la perfección de ese yoga. Ahora, Krishna describió otro yoga que es el Jnana, a veces llamado el del conocimiento, porque la persona a veces es apta para un yoga mejor que ese, que el Karma Yoga. Se lo describe como mejor. ¿Por qué? Porque la persona ya superó los deseos materiales y entonces cultiva solamente el conocimiento del Brahman. El Brahman es el espíritu, trata de entender qué es lo que es eterno. Y ahí comprende a Krishna. En la filosofía Sankhya, que busca ese tipo de yoga, lo que se busca es primero entenderse como alma espiritual. Y en ese proceso uno puede entender que hay otra persona más, además de nosotros mismos, que es eterna, y que esa persona es además Dios. Ese es el proceso de Jnana, que se practica estudiando los Vedas, los Upanishads, se practica estudiando el Vedanta. Y a veces se dice que esa práctica es Sankhya, el estudio de lo que es trascendental. Pero se debe tener cuidado con eso porque hay una filosofía Sankhya que también se ocupa del estudio del alma, pero no de Krishna. Y de acuerdo a la opinión de los acharyas, por ejemplo, Baladev Vidyabujan dice que el Kapila que se menciona, que presenta la filosofía Sankhya, fue atacado por Maya y desviado. No es el Kapila, hijo de Kardama Muni, que nosotros conocemos en el Srimad Bhagavatam, que es un amsa, una emanación de Krishna. Es un avatar de Krishna. Ese hijo de Kardama también presenta una filosofía Sankhya, pero está está presentada dentro del contexto del servicio devocional. El Sankhya a lo que de ordinario se refieren en la India es un Sankhya del Kapila ateo, que era un ofensor de los Vedas. Entonces, bueno, no es el Sankhya al que se refiere Krishna en el Bhagavad Gita, entonces. El Sankhya ese es el estudio de la diferencia que hay entre el ser y el cuerpo. Sin embargo, para poder estudiar eso, la persona tiene que haber perdido los deseos materiales. Krishna dice que si no es así, se vuelve un impostor. Un impostor es alguien que hace que está actuando, que representa un papel de un estatus que no tiene. Entonces, si uno se dedica al estudio del Brahman, pero uno tiene deseos materiales, se vuelve un impostor. Lo cual claramente nos muestra que vamos a tener que progresar mucho para llegar a ese estado. Y generalmente se tarda muchas vidas para llegar a ese estado. Porque se practica el Dharma, o sea, el Karma Yoga por muchas vidas, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, Dharma por muchísimas vidas, y alguna vez la persona se desapega de lo que hace, y después que se desapega, nace con la capacidad, con el estatus para hacer Jnana, o sea, para estudiar el Brahman, para estudiar los Vedas de una manera concienzuda, porque ya no tiene deseos, puede estudiarlo. Entonces estudia los Upanishads, que es la parte espiritual de los Vedas. Entonces nos podemos imaginar la cantidad de nacimientos que se necesitan siguiendo estos procesos, ¿no? Dentro del karma hasta llegar al Jnana. Y en el Jnana, entonces recién ahí
la persona puede empezar a estudiar qué es Brahman. Entonces, el propio Bhagavad Gita dice que es raro encontrar una persona con esas características. Manusyanan sahare sruka chit yatati siddhaye. Dice que entre muchos miles de hombres, manusias, los manusias son los hombres. Entonces puede ser, sahare son miles, ¿no? Que encuentre un siddha, una persona que llegó a ese estado de jnana. Porque claro, la mayoría de nosotros no tenemos más que deseos y queremos satisfacer esos deseos. Y con suerte se puede encontrar personas que no lo quieren satisfacer de una manera incorrecta, sino que lo quieren hacer dentro del contexto del Dharma. Y esos son los karmi yogis, que es el yoga más referido dentro del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita de lo que más habla es de, cuando dice yoga, generalmente está diciendo karma yoga, o sea, la práctica del Dharma. Y eso, entonces, después de nacer muchas veces y morir muchas veces, quizás la persona llega a Siddhi, a la plataforma de no querer más satisfacer los deseos. Y eso también se explica en el propio Gita, dice Bajunan Shadmananante Yanavama Prapadayate, que después de muchos nacimientos y muertes, la persona nace con sabiduría. Entonces, Jnana Van, Jnana significa conocimiento y Van significa que lo posee. Y esa persona puede ver Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudurlava. Ese Mahatma, esa gran alma puede ver en todas partes a Vasudeva, puede ver a todas partes a Krishna. Está capacitada, tiene el estatus para estudiar el Brahman, y si lo estudió puede ser que haya ya aparecido dentro del mundo con esa visión. Esto es un proceso larguísimo entonces. Y esos son los yogas que se han explicado en el Bhagavad Gita. Y se ha explicado uno más, el dhyana, que es la meditación. O sea, meditar significa que uno busca el alma que está dentro del cuerpo, pero no el alma de uno, no su propio yo. Busca el Paramatma. Eso es dhyana. Y el Paramatma es el alma suprema. Entonces, ese Paramatma que es descrito muchas veces en el Gita, pero que Krishna lo explica casi exclusivamente en el capítulo 15, ese Paramatma es el alma de todo el mundo. Krishna dice, Kam Shanasti todo Jagat, que yo sostengo todo el universo con ese alma, con el Paramatma. Kamshana, Amsa significa, como dijimos, porción, pero una porción de Dios no es una porción. Una porción de cualquier cosa es una parte, pero una porción de Dios no es una parte, es una totalidad. O sea que si yo le saco a Dios una parte, esa parte es total, es una totalidad, y lo que queda es otra totalidad. Y eso se explica en el mantra Om Purnan Adapurnan Idam Purnan Purnan Udachate. Purnan significa que siempre es completo. Entonces yo a lo completo le saco algo que es completo y sigue siendo completo. Entonces el alma del mundo, que es el Paramatma, es Krishna mismo, es una porción, pero no quiere decir que es una parte. No, está mal pensado. Si uno piensa, bueno, claro, es un pedazo de Krishna. No es un pedazo, es Krishna completo, con todo el poder, con toda la excelencia, con todos los atributos que tiene, porque si yo le saco algo al absoluto, ese algo es absoluto y lo que dejo como reminiscencia, como remanente, es absoluto también. Entonces, los yogis, ¿qué hacen? Piensan, meditan, concentran su mente, con mucha determinación en ese ser que es el alma del mundo. En algunas partes de los Vedas se dice también existe en el seno del sol, y es la persona de oro, se le llama. La persona de oro es
porque es tan refulgente que no se ve con un color, sino que se ve dorada. ¿Mm? Entonces, esa persona de oro está en todas partes. Sahasra Sirsha Purushaha, Sahasra Ya Sahasra Pa. Ese verso del Purusha Yukta dice que se mete en todas partes, sostiene todo, está en todos lados. Tiene millones de caras, de bocas, de ojos, de oídos. ¿Mm? Ese Sahasra Sirsha Purushaha es Sahasra, de nuevo, ¿no? Es que tiene miles de aspectos. Entonces, ese es el Purusha, digamos, el objeto de meditación del yogi, la persona de oro, que busca en el corazón. Y ese método es todavía más exaltado, hay que ser más cualificado todavía para poder practicarlo que un gyani. De hecho, es la perfección del gyana. Cuando el gyani ya llegó a su estado superior, puede meditar en la persona de oro. Puede meditar en el alma suprema que está en todas partes y que está dentro de él mismo. Está dentro mismo. No es que es una alegoría, ni está adentro. Bueno, entonces, todos esos procesos se logran después de Bajunan Shanmanan Ante. O sea, después de nacer y morir millones de veces. Y ser dharmático, porque uno puede nacer y morir en cuerpos de animales, de árboles, de incluso seres humanos inferiores. Pero después de nacer y morir haciendo yoga muchas vidas, una persona puede nacer como el que ve a Vasudeva en todas partes. Y está calificado para estudiar el Brahman. Entonces, claro, eso no era un buen método para Arjuna, porque él era un guerrero y estaba en el campo de batalla y él estaba pidiendo algo que fuera acorde con el estatus de él. Por eso Krishna le dice que puede hacer todo eso o puede omitir todo ese trabajo de millones de vidas y ocuparse en el bhakti, porque todos los procesos de yoga terminan en el bhakti, pero si uno empieza con el bhakti, entonces ya cumple los objetivos de todos los otros procesos. Por lo tanto, una persona que practica bhakti no tiene necesidad de pasar por todos esos millones de nacimientos. Entonces, le contesta la tercera pregunta a Arjuna. Arjuna le había preguntado cómo era, acá leímos eso, ¿no? Srila Prabhupada empieza el significado diciendo, esta es la respuesta a la tercera pregunta de Arjuna. ¿Cómo son las personas que están en el estado trascendental? ¿Cómo se comportan? Le dice Arjuna. Pero además, ¿cómo se llega a ese estado? Esa era la tercera. Y entonces le dice, Manchayovya vicharena bhakti yogena sevate. Si querés trascender las modalidades, entonces haces bhakti seva. Bhakti seva significa servicio devocional. ¿No? Y entonces inmediatamente uno está situado en el Brahman. Pero claro, la explicación que está en el significado de Srila Prabhupada dice que el servicio devocional ya está en el plano del Brahman. Eso está bien. Y entonces cuando uno hace servicio está en el plano del Brahman. Pero puede llevar un tiempo experimentar el Brahman, experimentar que uno está en ese estado, o sea, estar libre de deseos. Porque el bhakti es servicio devocional, es en realidad nuestra posición original. Nosotros estamos en esa posición originalmente como almas espirituales. Pero como perdimos esa posición, la tenemos que recuperar y el proceso de recuperarlo se llama sadhana bhakti. ¿No? Entonces, Krishna dice, Mamma Ivanso Shivaloke Shivabhuta Sanatana. Esas son mis partes eternas, Sanatana, las Shivas. Es una energía mía, son mis partes eternas. Y de nuevo guarda con lo de las partes. Porque no estamos hablando de porciones tampoco. AMSA, el concepto de AMSA,
es que, bastante profundo, ¿no? Antes dijimos que la totalidad, le saco la totalidad y sigue siendo totalidad. Ahora decimos que el AMSA está dentro de la totalidad, pero no es la totalidad, sino que es siempre diferente. Y esa palabra diferente se expresa en ese verso como Sanatana. Sanatana significa eternamente. Eternamente es diferente. Shiva, Bhuta, Sanatana. El alma individual, nosotros somos eternamente diferentes de Krishna. Nunca nos hacemos uno con Krishna. Nos hacemos uno en el sentido de entrar en el plano del Brahman, pero no de ser Krishna, no de volvernos Krishna mismo. Entonces, cuando la persona no se esfuerza por satisfacer los deseos